Bien, buenos días. Vamos a ir avanzando en el trabajo que ya tenemos nosotros a lo largo del ciclo y en ese caso, entonces vamos a hablar acerca del planteamiento del problema y de la justificación, que son dos componentes del diseño del informe final que tenemos de presentación de la investigación. Así que vamos a trabajar con estos dos elementos este día. Algo importante que se debe de tener en claro es de que, bueno, a la hora de plantear un problema de investigación, generalmente es un proceso que se vuelve complicado y complicado porque y engorroso porque cada investigador trata de buscar la forma de cómo entender una problemática a la cual se va a enfrentar para el desarrollo de su investigación. No obstante, ustedes ya tienen avanzado un tema de interés y entonces eso va a ayudar a que puedan ir desarrollando esta otra parte de manera más efectiva. Cuando hablamos acerca de un problema de investigación, nos estábamos adentrando que es una labor bastante ardua del investigador. No es algo que es tan fácil, ¿verdad? Poderlo desarrollar. De repente resulta de complejidad obtener un problema. Es decir, que un problema se vuelve bastante claro cuando no se puede o entender, o sea, es decir, un problema se vuelve claro cuando lo puedo entender bastante fácil, pero no cuando lo hago de manera sin desconocimiento previo a la hora. Entonces, ¿pero qué es el problema? El problema es el porqué de la investigación, es decir, nosotros buscamos un problema y buscamos darle solución a un elemento teórico que hemos trabajado o que hemos observado que se requiere una atención especial para que éste sea investigado. También ah, hay que tener en cuenta que estos elementos van a variar dependiendo de la óptica de cada una de las personas. Un problema también se considera como una situación anómala o que presenta una dificultad para que requiera una atención y una solución inmediata o a largo plazo, dependiendo de la énfasis que se le pueda dar. Es una discrepancia entre la situación deseada y la observada. Es decir, es algo que usted dice, bueno, eso está incorrecto, entonces hay que darle solución y yo busco la forma de poderlo trabajar. Entonces ya una vez identificado el problema a través de estas definiciones o lo que otra que usted pueda considerar más oportuna, ya inicia el proceso de investigación. Ok. También tenemos unas definiciones de la Real Academia Española que un problema es un conjunto de hechos o circunstancias que dificulta la consecuencia de algún fin determinado. También es una brecha entre la realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad en un determinado observador, sea individual o en conjunto, ¿verdad? Es decir, si trabajamos estos problemas también pueden ser abordados por colectivos o por una persona o por 10, no sé, dependiendo de qué tan magnitud sea y qué tan espacio, qué tanta eh, cobertura se le quiera dar a la problemática. También decimos que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud correspondiente, la de las posibilidades que se puedan obtener, la solución será satisfactoria. Por tanto, se requiere verbalizar el problema en forma clara y comprensible para los demás. Y para mí también, para que de esa forma lo pueda trabajar. Según el autor Anschutz, ¿verdad? En el 1953 lo planteaba de esa forma. También hay otros teóricos, Hernández Sampieri también lo establece de esa forma, que si usted ha encontrado el problema correctamente planteado, ya casi tiene la investigación resuelta. Muy bien. De repente yo me adelanté un poco y los mandé a leer cuántos artículos había, pero es por eso, porque si ustedes no conocen esto, es decir, si esto no se da, no puedo tener éxito, ¿qué resultado voy a tener? Y entonces, para conocer un problema, primero debo de conocer de lo que estoy hablando. De lo contrario, no voy a poder llegar a este alcance que busca este autor, por ejemplo, que plantea, no se va a cumplir si usted no conoce nada. Es decir, ya les he explicado, como cuando usted conoce a una muchacha y sabe dónde vive, quién ha sido sus amigos, cuáles son sus referencias, o un muchacho o un amigo. Entonces, de eso sirve también la problemática, entenderla de dónde viene. ¿Cómo se identifica? Pues un problema, se observan los principales elementos de la realidad del objeto de estudio.
centrar el análisis también en un problema es lo que le da como el elemento principal para ser investigado. Formular el problema como un estado negativo también, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede acá? Entonces es el problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que no, qué es lo que no se está solucionando? ¿Qué es lo que no se está atendiendo? Priorizar entre los problemas existentes, porque de ese problema pueden existir otros varios, pero entonces yo digo, ¿qué es lo que yo quiero realmente entender? Y ahí es donde voy a explicarlo, donde voy a apuntar mi foco para mi situación problemática. No confundir el problema con la falta de una solución. A veces también hay soluciones que se pueden dar, pero rápidamente y pues el problema es distinto porque el problema es algo que ya lo definimos anteriormente, la disociación o la disconcordancia entre la realidad y que observa una persona con respecto a un parámetro teórico que algo está sucediendo y que no está correcto según ese criterio o que pueda ser mejorado o que necesita ser investigado o comparado, en fin, diferentes formas de poderlo abordar. Las preguntas básicas que se debe hacer es ¿qué? Este es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de investigar ese problema? ¿Cómo? ¿Con qué medios? ¿Qué plan? ¿Hay dinero? ¿Hay plata? ¿Tengo los recursos tecnológicos, teóricos para desarrollarlo? ¿Cuándo? Fijar el tiempo en que vamos a de tal fecha a tal fecha. Aquí estamos hablando de las delimitaciones temporales y sociales. ¿Quiénes? Asignar a las personas, ¿verdad? Este va a ser el grupo meta de investigación, ¿verdad? ¿A dónde? Es el lugar y por qué, todos los razonamientos que lo debemos hacer, ¿verdad? Entonces ahí estamos ya buscando el objetivo, qué elementos tenemos, la temporalidad, la espacialidad, eh, también la delimitación social, con qué grupo de personas vamos a trabajar y la justificación. Entonces, estos elementos básicos ya le dan por completo el desarrollo del problema. Algo importante que también debemos tener en cuenta cuando vamos a elegir un problema es la efectividad, es decir, si este problema lo voy a poder desarrollar. Yo al inicio del ciclo les daba un instrumento donde ustedes colocaran el nombre del tema y que le fueran asignando puntuaciones según ciertos elementos que aparecen aquí. Si vas efectividad, creo que algunos eran diferentes, pero tienen mucho que ver con esta relación. La efectividad, pues si va a tener un elemento que se busca, que se cumpla, la pertinencia, ¿verdad? Porque a veces es decir, es oportuno, ¿verdad? No hay, si hay ausencia de trabajo, pues es pertinente desarrollarlo. La relevancia, ¿qué va a aportar? ¿Qué va a aportar? Es decir, qué va a dar? Coherencia también, porque a veces se dan elementos problemáticos que no se pueden estudiar porque no hay recursos económicos, porque no hay recursos o porque hay ausencia de duplicidad. La viabilidad también, va a haber posibilidad de desarrollarlo. Es viable que se desarrolle en cuanto a recursos, en cuanto a no hay compromiso político de, que no me lo van a permitir desarrollar. Entonces, todo eso tengo que verlo porque a veces ya se ha dado que buenos trabajos de investigación y excelentes problemas se pierden debido a que no hay la viabilidad y no cumplen estos elementos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, ya no es el caso de ustedes porque ya esto lo hicieron y se observó que se puede desarrollar. ¿Cómo analizar un problema? Pues hay que identificar y describir los efectos y las causas. Esto yo pues sugiero y muchos autores que lo hagan a través de un árbol de problemas porque se vuelve más fácil poder entender esos efectos y esas causas para después describirlas y plasmarlas en un texto. ¿Qué pasos hay que seguir para esa? Bueno, pues primero hay que identificar el problema, eso ya lo tienen, muy bien. Hay que examinar los efectos del problema, también ya lo hicieron porque ustedes fueron a hacer unas investigaciones previas de 10 investigaciones donde yo les pedía que buscaran qué habían observado y cuáles eran las conclusiones a las que se llegan, ya tienen eso. Identificar las posibles causas del problema, también, ¿verdad? Ya tienen allí algunos elementos de cómo posiblemente debería de comportarse y suplir esas necesidades que ustedes han observado que se debe de mejorar o plasmar. Definir los objetivos para la solución, tenemos objetivos también, y luego formular el problema como un estado negativo. En este caso, a veces se presenta a través de un enunciado, ¿verdad? Entonces, que podemos trabajar. Y a esta parte es a donde vamos, ya formular el problema en un estado de que se puede trabajar. A veces aquí
ahí cuando el investigador es el neófito, entonces resulta de que no logra entender que el problema se debe ir buscando en, eso, en esa vía. Entonces empiezan a escribir cómo debería de ser la solución, pero no me habla de la problemática o no escriben sobre la problemática. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que escribir sobre la problemática, pero eso lo explica ahí de forma negativa. Entonces, debemos observar esos los elementos. Una vez se ha identificado el problema, pues existe ya ese elemento. Se limita el espacio y el elemento geográfico y el tiempo, también los elementos temporales. Todo eso ya lo han abarcado ustedes a la hora entonces a formular el problema. Pues entonces el problema de investigación se va a basar en todo un proceso científico, algo que necesita ser estudiado. Veamos acá entonces, ¿qué es un problema de investigación? Pues obviamente decíamos que es un hecho o un fenómeno de una situación que incita a la reflexión o al estudio crítico. Puede ser un elemento comparativo, un elemento, una crítica, puede ser una propuesta nueva, puede ser, o sea, cualquier elemento que usted observe desde un campo de acción que pueda ser diferente. Muy bien, ¿qué aspectos debe de tener el problema? Pues obviamente una descripción, mostrar la situación y el objeto de estudio y la formulación de preguntas o de objetivos. En el caso que sea, solo la reflexión del problema. ¿Qué preguntas se le va a dar solución al respecto cuando surja esos elementos? Y luego la importancia que permite conocer la situación que se va a estudiar mostrando sus principales rasgos, dimensiones al estado actual de la situación o aspectos que se van a estudiar. Y todo eso se plantea el problema de investigación. La formulación del problema, obviamente, ¿verdad? El problema está formulado en términos de carencia o dificultades, requieren acciones para su solución. Recuerde bien esto, porque esto es importante. No va a dar posturas, porque a veces también me escriben definiciones teóricas. Es que aquí no va a escribir nada de definiciones teóricas. Usted va a hablar de problemas, problemática, problemática. Tiene que ser lo suficientemente claro en su explicación para transformar la situación antes mencionada. Por ejemplo, alto porcentaje de inasistencias al servicio, alto porcentaje de desalojos hoy por la emergencia del COVID debido a ausencia de pagos o los problemas económicos que ha resultado de la pandemia. Entonces, todo eso tiene que ir bien claro, por eso ya ustedes lo han adelantado. Dimensiones del trabajo, eso es la formulación del problema. Bueno, la dimensión 1, el trabajo mismo, es un proceso, métodos, procedimientos y actividades. La dimensión 2 va a ir relacionada al contexto de interacción, el trabajo en equipo, cultura, clima organizacional. Bueno, en fin, esto puede ser otras tipos. La dimensión 3, factores ambientales, condiciones de trabajo. Es nada más un ejemplo. Ustedes pueden trabajar desde su tema que se pueda ir trabajando. Entonces vamos a ver que acá que estamos trabajando con un bajo rendimiento personal. Entonces, ese sería el problema, es un ejemplo. Permite realizar cómo percibe el funcionario su trabajo a través de estos 5 aspectos. Por ejemplo, la variabilidad de actividad, identificar la tarea, resultado posible de principio a fin, importancia de las tareas, autonomía, independencia para programar el trabajo y 5, la retroinformación, el refuerzo acerca de cada uno de estos elementos. Cada uno de estos se vuelven unas dimensiones que se pueden estudiar y estas dimensiones también van a tener indicadores. En este caso ustedes ya las han desarrollado anteriormente en ejercicios antes de esta clase. Las dificultades para definir un problema, pues distinguir entre síntoma, la manifestación, reacción visible de algo y también sobre la cual muchas veces se pueden apreciar algo y las causas, que es la variable que es un conjunto de ellas y está provocando o obstaculizando que algo se llegue a realizar. Por ejemplo, el menor porcentaje de causas tiene un mayor impacto en la solución del problema, el 20%. Así, esa es la causa. Y una vez ya tengo el síntoma, que es una manifestación o reacción visible, ya obviamente ese síntoma va a ir trabajando causas y esas causas se van a poder ver ya eh, en un conjunto de variables que va a originar un problema. Entonces, el árbol de problemas es una herramienta que permite hacer un análisis preciso del problema de objeto de estudio. Primero, pues obviamente hay que formular el problema según sus pasos de desarrollo, formular el problema central, después identificar
a los efectos, después analizar las interrelaciones de los efectos, identificar las causas y diagramar el árbol. Entonces todo esto es importante que se desarrolle. Estos son como los pasos a seguir. Primero, obviamente ya tiene esto. Una vez ya tenga este elemento, pues identifica los efectos, analiza la interrelación de los efectos, identificar las causas, ¿verdad? Y luego diagramar el árbol. El árbol queda pues obviamente acá. Las ramas, se supone que es donde van a ustedes a identificar las consecuencias. Aquí donde va, en el tronco va o va a colocar el problema central y en las raíces va a identificar las causas. Y de esa forma va a irse trabajando su árbol de problema. Primero va a identificar efectos del problema, efecto 1.111, ¿verdad? Puede ser que aquí tenga un efecto o viene desde abajo, es decir, a colocar el problema central, perdón, y viene, coloca el efecto 1, efecto 2, efecto 1, y ahí va a ir trabajando. Del efecto 1 puede ser que se deriven estos dos, efecto 1.1, efecto 1.2.2, y posiblemente de este solamente se deriva uno, de este se derivan este y otro más, y de este también tenga relación con estos dos, y entonces hay que ir haciendo como una ramificación, ustedes ya lo observan de esa forma, y qué efectos puede ir eh, surgiendo acerca de ese problema. Y para las causas, de igual forma, causa 1, causa 2, causa 3, causa 2.1, causa 2.2, y puede ser que de estas causas también esta 2.1.1.1 tenga relación con la causa 2.1 y con la causa 2.2.1 en el caso. No todo va a surgir de esa forma, es nada más un ejemplo cómo puede solucionarse cada una de esos efectos. Y luego analizar causas y relaciones entre cada una de ellas, ¿verdad? Cómo van a ir surgiendo y cómo están relacionadas entre cada una de ellas. Entonces aquí los efectos van a estar en las ramas, el problema central, recuerden que va a estar en el tronco y las causas siempre en las raíces, en la parte de abajo. Esos son los tres elementos que deben de tomar en cuenta para que puedan ir desarrollando. En el ejemplo que les envié está de esa forma, para que ustedes vayan viendo cómo lo pueden ir también redactando y plasmando. Veamos este ejemplo de árbol de problemas. Por ejemplo, aquí tenemos el problema central, que es el frecuente accidente de los buses o del transporte colectivo. Después, en todos los países hay problemas al respecto. Entonces, vean aquí las causas. Tenemos que aquí hay conductores que son imprudentes, ¿verdad? En una causa 1. Vehículos en malas condiciones, calles en malos estados también contribuyen a esto. Y entonces, pero de aquí se derivan estos dos. Vehículos en malas condiciones. Hay vehículos que están obsoletos y deficiente estado de mantenimiento. O sea, estas dos. De aquí podría ser calles en mal estado, que surjan otras causas, ¿verdad? Esta como podría ser la causa 1, la 2 y la 3. En este caso, esta sería la 2, 2.1, 2.2, ¿verdad? En este caso. Y ahí, justamente, estas se tienen que ir trabajando. Luego tenemos, ¿verdad? Los efectos. Bueno, tenemos aquí que van a haber muertes, ¿verdad? De pasajeros o alta incidencia de heridos respecto a la frecuencia de accidentes. Pasajeros que llegan tarde debido a los accidentes, porque pues, no pueden seguir trabajo, no pueden abordar otro rápidamente, se obstaculiza el tráfico, ¿qué otra cosa pueden pasar? Y después de esto, de pérdida de confianza en la empresa de transporte, ¿sí, verdad? Entonces, casi nadie va a confiar en ellos, ambas, tanto los efectos de pasajeros muertos y heridos y las llegadas tardes van a ir derivando en la pérdida de confianza de estos problemas. Entonces, así es como ya queda un árbol de problemas. Después de esto ya se dispone a ir escribiendo de manera adecuada. Esto, como el árbol de problema, es prácticamente como hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y es como observar qué es lo que realmente está pasando dentro de esto. Hay que buscar las dimensiones porque empieza a trabajarse desde a nivel mundial, nacional, y así, ¿verdad? Es como una espiral que se va construyendo. Bueno, aquí tengo etimológicamente la definición de diagnóstico, que es diagnosticus, dia a través de, y gnosis, conocimiento, es decir, que el diagnóstico es un estudio previo que se realiza con base a datos, hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar y qué es lo que está pasando en un periodo y tema específico. Es un diagnóstico para poder entender la realidad. Es decir, el diagnóstico me da la apertura de
decir cómo está actualmente algo que yo estoy observando o algo que yo estoy viendo de una realidad, de hechos, de fenómenos o de un tema en particular que yo conozco. ¿Para qué nos sirve obviamente el diagnóstico? Pues para palpar la realidad, para ver cómo está, para conocer las debilidades, las fortalezas y qué entienden las relaciones entre los actores sociales y qué forma me dan o me determina el medio a hacer una intervención o un estudio o profundizar acerca de un tema, problema que yo estoy trabajando. Para eso me sirve. Si no lo tengo, es bien difícil que yo pueda entender. Ustedes ya lo hicieron a través de los estudios previos, ya vieron cómo está por las conclusiones que ustedes observaron en nuestros estudios. Entonces, esas alternativas que ya vieron les van a ayudar para eso. Y entonces, de esas antecedentes que ustedes tienen, ya pueden decidir cuál se apega más y puede ayudarles a contribuir al desarrollo de su investigación. Entonces, la evaluación del diagnóstico es la parte inicial de la investigación, para ver la realidad que otros no han visto o para ver la realidad que otros ya les mostraron anteriormente, ¿verdad? Y que necesita ser observada. Por eso es importante que esto se haga. También es importante que podamos entender la interacción entre la pregunta inicial de la exploración y la problemática, en este caso es el enunciado del problema, y los elementos que van a ir derivando conforme esto resulte en su avance. Algo importante que debemos de entender es que en la pregunta inicial, obviamente hay una fase exploratoria, que eso va a estar bien arraigado entre la base de las lecturas y las observaciones previas de la persona que está haciendo el desarrollo de la investigación. Puede ser que haga entrevistas u otro tipo de indagaciones para poderlo trabajar y aquí luego va a plantear el problema. Las entrevistas surgen mucho cuando hay temas que necesitan ser abordados con un planteamiento teórico. Entonces puedo ir yo a consultar personas expertas y me van a dar esos elementos y eso me ayuda para plantear el problema. A aclarar la problemática me ayuda para desarrollar un marco teórico porque este me va a acompañar y es el que le va a dar sustento para comprobar las hipótesis y para poder entender la realidad, porque en el marco teórico voy a tener teorías, modelos, tendencias, todos los elementos que me van a poder dar luz para entender la realidad de los hechos que yo estoy observando en ese momento. Y entonces eso me va a dar la estructuración de un modelo de análisis para ver cómo lo puedo surgir. Entonces el marco teórico, el que yo voy a dar una clase respecto a esto, pero se los voy a adelantar, me va a poder orientar el proceso de esa investigación, que me va a hacer entre un encuadre entre lo correcto del estudio y lo que queremos realizar. Permite también formular o precisar preguntas iniciales para poder dar respuesta y contrastarla con los hechos que se han estado realizando desde una postura así más enfocada en el empírico analítico, ¿verdad? Obviamente, si trabajamos con una lógica más inductiva, ya no va a ser ese elemento, sino que va a ser la interpretación de el significado que estas personas le van a dar a los hechos de su vida cotidiana. Sirve también para el fundamento de las hipótesis, ¿verdad? Para poder ir dando esos elementos. Entonces, el marco teórico que es, pues, precisar los conceptos fundamentales de las relaciones entre de las variables también y entenderlas cómo se comportan en un determinado eh, elemento de cuerpo teórico que ya se ha construido anteriormente. También ayuda a diseñar las estructuras que se van a fundamentar y propiciar las apuestas de la pregunta inicial. Y se deriva de la teoría desde la cual se van a interpretar las realidades. Acuérdense de que es importante entender por qué suceden las cosas a través de una teoría. Las teorías nos van a dar esa luz. Hay formas distintas de poder entender la realidad. Imagínense si observamos ahora la realidad de cómo se está manejando la pandemia del COVID-19 en El Salvador, por ejemplo, y la, tenemos personas que tienen tendencia fundamentada en la izquierda y otros en la derecha y otros que son contrarios al gobierno, cada uno va a tener una postura teórica de cómo se está desarrollando. Cada uno va a poder entenderlo de una forma distinta, unos van a estar a favor, otros van a estar en contra. Y lo mismo sucede con la teoría, es decir, con qué base teórica me voy a sustentar para desarrollarlo. Eso ya yo no me quiero adelantar mucho porque se lo voy a explicar más profundamente y detalladamente cuando ya veamos la elaboración del marco teórico, pero eso es importante ir buscando con qué teoría voy a analizar, porque cada una de las teorías me va a ayudar a entender el comportamiento de los resultados que yo voy a obtener. Bueno, vamos a hablar acerca de la justificación.
que hablamos acerca de cómo elaborar el planteamiento del problema. La justificación es importante porque me va a dar elementos y razones por qué hay que realizar el estudio. Entonces, esas razones son las que le dan cuerpo teórico y elemento principal al estudio. Expresan la razón por la cual se ha hecho la elección de hacer este estudio y también el investigador debe señalar razones prácticas y elementos de carácter cualitativo que lo han determinado a desarrollar ese estudio. Y eso ya le da sustento para que cuando venga el lector y pueda decir, ah, bueno, entonces de esta forma es como se va a desarrollar el estudio y por esto fue que desarrolló. También es importante la justificación porque expone la relevancia del estudio en los elementos políticos, culturales, académicos, científicos, y debe de estar bien claro ahí para qué, por qué se está desarrollando. También es importante porque demuestra la investigación que es factible desarrollar y que está disponible a los elementos bibliográficos para que ésta se desarrolle, ¿verdad? Y que pueda ayudar a contribuir a otros elementos, a otro desarrollo de metodologías. También expone los motivos personales que se han llevado a escoger la temática. A veces esto, pues, lo pueden hacer o puede trabajarlo, pero es importante que es una inclinación profesional la cual se está trabajando. Bueno, veamos que para justificar hay que tener un elemento importante. ¿O qué elementos? Primero, por la inquietud de lograr mayores conocimientos teóricos en ciertas áreas, por la necesidad de contar con elementos para estructuras políticas y estrategias que permiten darle solución a diferentes problemas, porque es un proyecto de investigación, porque son proyectos universitarios. Entonces, los criterios para justificar la investigación van a ser varios. Aquí hay un ejemplo de unos 4, pero estos pueden variar. ¿Qué elementos se deben de conocer a la hora de justificar? Primero, ¿qué nos ha llevado a escoger esta temática o presentarlo? También es importante en qué medida muestra la investigación brindará la posibilidad de generar nuevo conocimiento al tema propuesto. ¿Por qué se hace la investigación? ¿Cuáles serán los aportes? ¿A quiénes pudiera beneficiar? Entonces, todas estas preguntas son como las que me voy a hacer para ir al desarrollo de la justificación. Entonces es importante, yo les sugiero que vayan, o las coloquen y vayan redactando a qué elementos nos han llevado a escoger el tema de investigación. Y ahí puedo yo empezar a redactar, ¿verdad? Este es el estudio desarrollado a continuas, o el estudio denominado incidencia de el COVID-19 en la economía de los países de Iberoamérica, es el resultado de una temática que pues obviamente nos va a ayudar a formular, entonces ya estoy hablando yo, ¿verdad? De qué elementos, qué importantes, a quiénes pudiera beneficiar. Este estudio va a beneficiar a la comunidad científica de X tema debido a que ya estoy dando también cuáles serán los aportes. Al finalizar el estudio, los aportes serán que podrán contar con un nuevo método de enseñanza o podrán conocer la comparación de dos métodos. Entonces, hay que decir las razones por qué se está haciendo ese estudio, por qué se hace la investigación. Este estudio se hace porque no existen estudios al respecto en el país y por lo tanto es un tema que ya voy redactándole más. Y también dice, ¿en qué medida nuestra investigación brindará posibilidad de generar nuevos conocimientos en el tema propuesto? Entonces, también, ¿verdad? Ahí puede decir, ¿verdad? Con el desarrollo de esta investigación se pretende dejar un nuevo instrumento de evaluación para tal. Entonces ya estoy dando la razón. Entonces, eso es lo que debe ir en la justificación. A veces suele pasar de que confunden la problemática con la justificación y entonces donde deben de ir problemas están justificando y donde deben justificar están colocando problemas. Entonces no hay que caer en eso. Recomendaciones al justificar la investigación, pues no debe exponer razones más allá de lo indispensable, que voten al lector y termine ocasionando rechazos. Tampoco intente imponer opiniones, sino que debe buscar exponerlas de tal modo que sean comprensibles al interés, ¿verdad? No como usted lo quiera que la gente lo entienda. No intente justificar lo injustificable. A veces queremos decir por más que querramos, pero simplemente justifique con elementos que se pueden ir abordando de manera teórica.
Aquí les dejo las referencias que utilicé para el desarrollo de esta presentación. Utilizamos a Rodríguez, justificación de la investigación teórico de la Universidad de Piura, el doctor Rodríguez, en Lima, Perú, y bueno, y también utilicé mis apuntes personales para el desarrollo de esta presentación. Gracias, y eso es todo. Voy a estar pendiente de sus elementos de duda que tengan por ahí y que va surgiendo a lo largo del desarrollo de esta investigación. Así que les deseo que tengan un feliz día a todos y que puedan ir acatando las disposiciones que están desarrollando por las autoridades. Un gusto.